La mayoría de los reefers considera la comida como una fuente de contaminación. Lo que entra debe de salir de alguna forma o se acumula en el tanque indefinidamente. Lo que normalmente no pensamos es que esa contaminación puede actuar como un veneno. Otro punto es que casi ningún reefer se detiene a pensar en esas premezcladas de vitaminas y minerales en los alimentos, o en que es prácticamente imposible que se añadan exactamente en la misma proporción en la que los peces y corales lo absorben. Por lo tanto, cualquier desbalance, por pequeño que sea, terminará acumulándose en el tanque. Existen contaminantes o venenos que se pueden tardar meses en generar un problema, pero son totalmente evitables. Esto aplica a cualquier elemento biológicamente activo presente en concentraciones inadecuadas. Pongamos como ejemplo el cobre. Está presente en la mayoría de los alimentos, y la mayoría de los reefer cree que no es bueno para un tanque de arrecife, pero esto también se aplica a muchos otros elementos o minerales en nuestros alimentos. Lo que muchos no saben es que el cobre no es un veneno en sí mismo, es un elemento esencial para procesos biológicos de los corales, como el metabolismo energético, la desintoxicación de especies reactivas de oxígeno, la absorción de hierro y la comunicación celular. Eliminar completamente el cobre sería dañino para el tanque. El problema surge cuando los niveles se elevan demasiado. Aunque demasiado, aquí significa apenas detectable con nuestros kits de prueba de adicionado. A partir de ahí, el cobre se convierte en veneno y causa múltiples problemas. Un estudio encontró, por ejemplo, que las gorgones expuestas a bajos niveles de cobre y al estrés por temperaturas lograron inicialmente montar una respuesta inmune. Sin embargo, cuando las concentraciones de cobre aumentaron, esa respuesta inmunológica falló. El cobre las estresó y eliminó su capacidad de defensa. Ahora bien, eso no es envenenamiento directo, es una incapacidad de lidiar con el estrés normal. Los contaminantes, como las toxinas, el cobre u otros elementos biológicamente activos, son el tipo de cosas que los reefers no identifican correctamente como la causa de la mala salud o la mortalidad en un tanque de arrecife. Porque, por nuestra naturaleza humana, preferimos concentrarnos o pensar en que es más probable que sea algo que hicimos ayer o la semana pasada y no algo que comenzamos a hacer desde hace 6 o 18 meses con la comida para nuestros peces. En otro estudio sobre los efectos subcelulares del cobre en zoántidos, se observó que sus cuerpos flexibles se contrajeron y endurecieron. El tejido reveló cambios en las proteínas del colágeno, que aumentó entre 5 y 7 veces de grosor respecto a los controles. También se notó una disminución en la fotosíntesis neta. Lo sorprendente es que estas concentraciones de cobre eran tan bajas que apenas alcanzaban el rango mínimo detectable de nuestros kits de prueba de aficionados. Se puede entender por qué se necesitaría un reefer bastante avanzado o informado para identificar correctamente esto como un problema. Pero en realidad es ese tipo de reefer el que probablemente evitaría todo con buenas prácticas de filtración que describiremos hoy. La parte complicada de esto es el cobre y otros elementos que no se pueden analizar con precisión ni siquiera con ICP, porque cobre se une a los compuestos orgánicos y se bioacumulan en el tejido del animal, donde se acumulan hasta que interfieren en su biología, y estos niveles acumulados en el tejido empiezan a causar problemas. Ahora, este es el ejemplo del cobre, pero de lo que estamos hablando es de todos los elementos biológicamente activos de los alimentos que son necesarios para una biología saludable, pero que también se acumulan con el tiempo cuando no se añaden en la proporción exacta en la que los utilizan los distintos animales, lo cual es casi imposible. Todo esto es un potencial contribuyente muy real a ese misterio llamado síndrome del tanque viejo, donde el tanque es estable y próspero hasta que un día deja de serlo. Este conocimiento requiere un salto evolutivo, pasar de simplemente creer en lo que sabemos y actuar solo según lo que nuestros ojos puedan ver, a dejar de adivinar y obtener realmente conocimientos que nos lleven a implementación de métodos que eviten los problemas por completo. La buena noticia es que esto se puede evitar, y muchas de las soluciones son sencillas, probablemente cosas que ya estás haciendo. Un skimmer extraer no solo nitrógeno y fósforo, sino también todo lo que hay en la comida, o los desechos de alimentos que los peces no hayan consumido. Cambiar frecuentemente los filtros de calcetín o mantener trabajando adecuadamente nuestro roll en mar hará lo mismo. Si cualquiera de las dos opciones atrapa la mitad de desechos antes de que se descompongan y los elimine del tanque, prolongará lo que sería un problema de 18 meses de adiciones a 36 meses. Pero combinado con otras buenas prácticas, pueden pasar años sin que tengamos problemas graves o incluso indefinidamente, pero es necesario que funcionen bien y reciban mantenimiento para lograrlo. Un buen programa de cambio de agua también puede ayudarnos a exportar muchos contaminantes. Hamza Reef tiene una herramienta genial llamada calculadora del efecto del cambio de agua,
Por ejemplo, si tuviera un tanque de 100 galones y cada mes añadiera 0.1 partes por millón de algún contaminante desconocido y no hiciera ningún cambio de agua, al final de 4 años o de 48 meses terminaría en 4.8 partes por millón, lo que con muchos contaminantes de los que estamos hablando hoy sería tóxico. Pero si hiciera un cambio de agua de 10 galones o del 10% mensual, aumentaría rápidamente durante un año, pero luego se ralentizaría drásticamente y llegaría a un máximo de unas 0.9 partes por millón. Sin embargo, si hiciera un cambio del 20% cada mes, aumentaría rápidamente durante 6 meses, en lo que se ralentizaría y luego llegaría a un máximo de solo 0.4 partes por millón. Y si hiciera un cambio mensual del 40%, nunca aumentaría por encima de las 0.1 partes por millón añadidas cada mes, incluso después de 4 años de adición. Ahora, después de toda esta información, podemos comprender mejor por qué los expertos recomiendan cambios de 1.5% diarios, un 10% semanal o un 35% mensual, que son prácticamente similares a los programas de cambio de agua ideales para la mayoría de los tanques de arrecife. Sin embargo, lo que los skimmer, los roller mat, filtros de calcetín y los cambios de agua no cubren por completo es el efecto de la bioacumulación. No se puede eliminar si está adherido al tejido del coral. Sin embargo, mantener los niveles bajos con esas herramientas reducirá en gran medida lo que los corales pueden acumular, y puede que no sea un problema a un plazo razonable. Hay otros filtros como los scrubbers o refugios de macroalgas, que también ayudan. Organismos como las algas acumulan metales pesados y toxinas en su estructura, y al podarlas y retirarlas del tanque, exportamos esos contaminantes. En conclusión, independientemente de en qué etapa se encuentre su tanque, si recién está comenzando o si ya lleva años en funcionamiento, es importante entender contra qué estamos peleando y cuáles son los mecanismos existentes y las mejores prácticas de filtración y mantenimiento que nos darán resultados exitosos, como el uso de skimmers, cambios de agua o exportaciones a través de macroalgas. Incluso si no has sido constante o cuidadoso con el mantenimiento hasta ahora, nunca es tarde para empezar. Cada paso reducirá la progresión del problema y con el tiempo el crecimiento saludable de los corales ayudará a diluir lo que ya se haya acumulado en sus tejidos.